Cordial saludo. A continuación me permito dar inicio a uno de los puntos de nuestro curso Introducción a la Regencia en Farmacia, denominado Postarea Sustentación del Proyecto. Este trabajo está presentado al tutor James Galeano Martínez y quien les habla, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Nayeli André Bolaños Velasco. Trataremos las actividades que hemos desarrollado en este curso. Uno de los primeros temas que miramos fue la historia de los medicamentos, contando que los medicamentos son sustancias derivadas de plantas, de animales, pues que buscan controlar o evitar la propagación de microorganismos o para llevar algún tratamiento de alguna enfermedad en una persona. Entonces, vamos a hablar sobre uno de los libros denominado Roca, Alfredo Giacomi, que cuenta cómo fue ese grande proceso que llevaron en la época de las personas a innovar, a crear sustancias, a investigar medicamentos que nos han llevado a la evolución que tenemos hoy en día en cuanto a la rama farmacéutica. Entonces, tenemos que Bernard fue el padre de la medicina experimental y Pasteur el que descubrió el mundo de los microorganismos. Entonces, cuando hablamos sobre historia de medicamentos, hablamos de anécdotas, hablamos de plantas, hablamos de ciencia, hablamos de enfermedad, de alegrías y de muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque muchas personas arriesgaron la vida por dejar un experimento comprobado para que la sociedad hoy en día cuente con una mayor facilidad de tener medicamentos que controlan las enfermedades. Sabemos que anteriormente las personas, algo que me llamó mucho la atención fue que las personas empezaron a mirar cómo reaccionaban los animales cuando comían aquellas plantas, porque los animales eran libres y comían plantas, ya sean venenosas o sean plantas que no ocasionaban daño, pero ellos eran muy analíticos y empezaron a observar los animales, si algunos se morían o algunos otros no se morían, descubriendo qué plantas eran venenosas o cuáles eran de beneficio. Entonces, hablamos de varias civilizaciones. Anteriormente habían civilizaciones como la de Asiria y Babilonia, que en el pensamiento, en la ideología de ellos, si una persona poseía alguna enfermedad, pues era porque tenía algún demonio. Entonces lo que ellos hacían era buscar aquellas plantas las más amargas o repugnantes para hacerles como un tipo de lavado o algo en la persona para que estos demonios pues se fueran. Pues eso era más o menos la civilización las civilizaciones que tenían sus ideologías, porque pues todas eran diferentes y tenían la oportunidad de crear su propio invento. Entonces tenemos también la civilización de Egipto, que pues ellos también tenían un personal capacitado para cada enfermedad, pero pues en sí no existía una medicina en general, digamos que avanzada, completa. También tenemos lo que es la civilización de la India. Esta civilización era relacionada por las personas más antiguas que contaban con más experiencia, entonces los tenían como personas realmente sabias como para ir y preguntar sobre algún producto o alguna sustancia que beneficiara a esa persona que poseía esa enfermedad. La civilización china se caracterizó por crear sus propias farmacopeas o sus propios inventos, preparaciones por vinos medicinales para igual calmar o controlar aquellas enfermedades que se presentaban. En la civilización de Israel ellos creían en un solo Dios y pues tenían el concepto de acatar la voluntad de solo ese Dios, de hacer la voluntad de ese Dios, pero sin embargo ellos también utilizaban plantas y todo lo hacían en el nombre de ese Dios, de ese único Dios, al cual yo también creo que es un único Dios. Entonces, también seguimos, nos dejan una grande historia sobre los medicamentos
que nos logra encaminar cómo ha sido ese arduo proceso, esa ardua investigación sobre inventos que han ayudado a la rama farmacéutica, a lo que tenemos hoy en día como farmacias, como medicamentos. Entonces, eh, es bonito mirar cómo estas personas o estas civilizaciones dieron la importancia, dieron a este paso de crear sustancias por medio de plantas como el maíz, la tatacoa, los animales como los sapos, los armadillos, su sangre o quizás la orina fresca o excrementos de algunos pájaros o de otros animales. Ellos empezaron a crear sus propios inventos, sus propias sustancias. Gracias a eso hubo la explotación de los jarabes. Entonces es bonito mirar cómo la civilización y detrás de cada principio activo que hoy tenemos, hubo una historia, hubo un invento de aquellas personas que dejaron ese gran legado de los medicamentos. Entonces, en el segundo tema hablamos más acerca de las características de los medicamentos, la importancia de conocer el principio activo. Sabemos que es más conocido como medicamento genérico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acetaminofeno, si tenemos alguna otra molécula, vienen a ser principios activos, pero también tiene su nombre comercial, que en este caso el acetaminofén viene a ser el Doles, que lo podemos encontrar también en concentraciones diferentes, ya sea para adulto o para niño, o lo podemos encontrar también en, en diferentes presentaciones, que pues suspensión oral, en pasta. Bueno, son varias características de estos medicamentos. Entonces podemos mirar lo que es el principio activo, el nombre comercial, el mecanismo de acción, sobre qué actúa, la vía de administración y el modo de uso, verificando que los medicamentos son demasiados. Existen muchos medicamentos, pero son comerciales, pero en sí traen quizás el mismo principio activo, que en este caso vendrían a ser los medicamentos genéricos. Y también es importante mirar cómo es el modo de uso, porque hoy en día existe la automedicación. Muchas personas pues se automedican porque quizás recibieron alguna recomendación o porque una persona compró un medicamento y le cayó bien, pero sabemos que todos los microorganismos son diferentes y pues no puede ocasionar tanto a un organismo como a otro reacciones adversas. Entonces es muy importante también concientizar a las personas, concientizarnos de que esto de medicamentos es un tema de mucha responsabilidad para, para nosotros, o sea, nos va a ser de beneficio para evitar reacciones adversas. Esas fueron las características que nosotros miramos de los medicamentos, la vía de administración, eh, o sea, que nosotros como tecnólogos, como futuros tecnólogos debemos de tener en cuenta, como es la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, el paciente correcto, el medicamento correcto. Son muchos procesos que debemos de tener en cuenta para, para tener la oportunidad de aportar, de ser una ayuda, de beneficio en la salud de muchas personas. Entonces, ese fue otro tema que miramos. También hemos mirado sobre la ley o la normatividad que nos acredita a nosotros como tecnólogos en regencia en farmacia, de ser personas capacitadas con el fin de dirigir, de contribuir, de apoyar al buen funcionamiento de una institución farmacéutica o prestadora de salud como farmacia o en un hospital o sí, con la idea de aportar, de ser una ayuda, tanto también como para el químico farmacéutico, en la hora de dispensación de medicamentos, en la hora de tener la oportunidad de estar en un mostrador y garantizar
la distribución y la dispensación de medicamentos y la calidad también en medicamentos que le vamos a ofrecer pues a cada persona. Entonces, para mí ha sido de gran ayuda. Este curso me ha permitido leer algunos decretos, como el 2200 de 2005, que pues relaciona 2200 de 2005, que relaciona las actividades que como futuros tecnólogos debemos de acatar y de ofrecer a las personas, como es la atención farmacéutica también, y brindar muchas oportunidades, ser de mucho servicio ante la sociedad, de contribuir al buen uso adecuado de medicamentos. Entonces es muy bueno porque este curso nos permite encaminarnos en la carrera que hemos decidido estudiar y apasionarnos en nuestro día a día a ser unos buenos regentes en farmacia con la oportunidad de apoyar el bienestar y la salud de las personas. Entonces, muchas gracias por la atención.